Buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días, chicos. ¿Están ya presentes para iniciar la teoría? Creo que faltan algunos compañeros que están uniendo. Que se apuren porque hoy para mí es un día muy recargado. A ver, buenos días. Estamos empezando, ¿sí, chicos? El día de hoy vamos a hablar sobre una patología muy importante y muy frecuente dentro de las eh, diferentes clases de enfermedades de tejido conectivo, que es la artritis reumatoide. Es una enfermedad crónica, autoinmune, de origen desconocido y de etiología multifactorial. Se va a caracterizar básicamente por manifestaciones articulares y extraarticulares, ¿no? Esto es muy importante porque solo pensamos en artritis, poliartritis, simétrica aditiva, pero hay una serie de manifestaciones extraarticulares que a veces inician la enfermedad con estas características. Entonces hay que identificarlo. De no ser tratada adecuadamente, llevará a una discapacidad progresiva y una disminución de la esperanza de vida. Por lo tanto, es necesario un diagnóstico temprano. La prevalencia a nivel mundial es del 1%, la relación es más en mujeres, 3 mujeres por cada hombre, y la edad promedio de presentación entre 35 y 40 años. Pero recordar que tenemos la artritis reumatoide juvenil o artritis idiopática juvenil, que es hasta los 16 años, la R del adulto, que es la clase que vamos a desarrollar el día de hoy, y también tenemos una artritis de la tercera edad. Cada grupo etario tiene diferentes formas de presentación de la artritis. Es diferente, ¿no? A pesar de que es una unidad, tiene diferentes formas de presentación según la edad. Los factores de riesgo determinados, genéticos, existe una predisposición individual, sobre todo asociado al antígeno de histocompatibilidad DR4, en menor grado de R1 o de R10, pero una fuerte asociación con HLA DR4. Factores ambientales determinados, infecciones de Epstein-Barr, citomegalovirus, micoplasma, rubiola, parvovirus. El tabaco es el único factor que es, digamos, negativo para la artritis reumatoidea. Si tenemos un paciente con artritis y fumador, tratar en lo posible que lo deje, porque esto predispone y contribuye a un mal factor de riesgo. En cuanto al alcohol, que todavía está en estudio, refieren que en pequeñas cantidades, al contrario, es un efecto protector. Todo esto va a dar una consecuencia inmunológica muy importante dentro de la etiopatogenia. Va a darse una gran infiltración de linfocitos TCD4 a nivel de la sinovia perivascular. Estos linfocitos TCD4 van a activar a los macrófagos y se van a liberar una serie de interleuquinas 1, 6, el factor de necrosis tumoral, y se activan los linfocitos B con la autoproducción de autoanticuerpos. Y esto es lo que nosotros podemos dosar cuando sospechamos de un paciente con artritis reumatoidea, solicitamos el factor reumatoideo o los anticuerpos anticitrullinados. En cuanto a la presencia de estas interleuquinas y factor de necrosis tumoral, es muy importante porque lo vamos a ver en la terapéutica, ¿no? Este punto importante de la etiopatogenia. Estas citoquinas liberadas van a producir la que es la sinovitis crónica, el PANUS, con gran presencia de fibroblastos, mastocitos, osteoclastos y proteasas.
Todo ello va a dar a una destrucción ósea. Sobre todo si es que no hay un diagnóstico temprano, entonces va a originar estos cambios irreversibles realmente. ¿Cuál es la clínica de los pacientes con artritis reumatoidea? Como decíamos en la primera clase, tenemos síntomas generales, artralgias, mialgias, pérdida de peso, febrícula, depresión. Casi todas tienen ese tipo de características al inicio, pero luego ya se van determinando características clínicas que nos orientan a un cuadro de artritis reumatoidea. Es así que debemos recordar que el compromiso articular en artritis reumatoidea es un compromiso de poliartritis, por lo general. Si bien es cierto, al inicio puede empezar en una, dos, tres articulaciones, pero conforme va pasando el tiempo, la tendencia es hacer un cuadro de poliartritis simétrico aditivo. No olvidarse este patrón, poliartritis simétrico aditivo. Generalmente hay dolor que calma al movimiento y en el reposo se exacerba, ¿no? Ese es el famoso dolor tipo inflamatorio. ¿Qué articulaciones se afectan más en la artritis reumatoidea? Articulaciones pequeñas, de manos y de pies. Recordar las articulaciones de los carpos, las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales, que son las que más se afectan en la artritis reumatoidea. Además, también pueden comprometerse otras articulaciones, o sea, si bien es cierto, predomina estas articulaciones pequeñas, pero también podemos tener compromiso de rodillas, de caderas, de tobillos y columna cervical, etc. Las más frecuentes, metacarpofalángicas, las muñecas, interfalángicas proximales. Y también recordar los pies, que muchas veces no nos gusta examinar, las metatarsofalángicas que también se ven afectadas. Si esta artritis avanza, va a dar cambios crónicos, irreversibles, y así tenemos el carpo en tenedor, pulgar en Z, la famosa desviación cubital de dedos y la hiperextensión de las interfalángicas proximales, los llamados dedos en cuellos de cisne, cambios típicos de la artritis reumatoidea. La clínica articular La clínica articular también afecta otras articulaciones, la rodilla, y aquí es muy invalidante, inclusive puede desarrollarse el quiste de Baker, que es en el lado posterior, en el hueco popliteo, tenemos una bolsita con líquido en cantidades pequeñas suficientes para poder movilizar la articulación. En los casos de inflamación muy severa, este líquido se desborda de la cápsula sinovial del espacio articular anterior y se va hacia el lado posterior, formando una bolsa muy grande, muy dolorosa, que es el llamado quiste de Baker, como consecuencia de esta inflamación de la artritis. A nivel de la columna, recordar que en la columna cervical puede haber subluxación atloaxoidea. Este compromiso es raro, pero si se presenta, tener mucho cuidado porque inclusive puede provocar hasta una muerte súbita. Un paciente con artritis reumatoidea establecida y con dolor cervical siempre solicitar una radiografía de columna cervical. Compromiso de columna dorsal es raro y lumbar menos todavía, ¿no? Más que nada, el compromiso de las articulaciones en la artritis reumatoidea es periférico, ¿no? Articulaciones de manos, pies, más que nada es periférico. Articulación temporomandibular sí se puede comprometer y hay pacientes que vienen que cuando mastican sienten dolor. Articulación cricoaritenoidea puede producir disfonía y también producir sordera cuando se comprometen los huesecillos a nivel del oído. Ahora vamos a este grupo de síntomas que es la famosa clínica extraarticular, que debemos de preguntar en la anamnesis, porque el paciente va a venir refiriendo dolor en sus articulaciones, dolor, inflamación, pero ellos no nos van muchas veces a decir qué otras características tiene su enfermedad, porque a veces ni se percatan ni se dan cuenta. Entonces nosotros tenemos que, conociendo la clínica extraarticular, hacer nuestra anamnesis dirigida hacia ello. Y también nuestro examen clínico, obvio. Es muy importante la presencia de los nódulos reumatoides. Están en un 20 a 30% de los pacientes. Es un fenómeno vasculítico. El 100% de ellos tiene factor reumatoideo positivo. Este nódulo generalmente indica agresividad, indica que la enfermedad va a ser en su transcurso muy agresiva. Generalmente son asintomáticos y pueden infectarse cuando están sujetos a un roce.
¿Dónde lo encontramos? En el codo, a nivel del occipucio, a nivel de las regiones periarticulares, en el tendón de Aquiles, meninges, pleura, corazón, médula espinal, entre otros. A veces son confundidos como granulomas o como tumores cuando están ubicados, por decir, a nivel del pulmón o de la pleura. Anatomía patológica de este nódulo reumatoideo: el centro es necrótico con isquiocitos en empalizada, ¿no? Si es que en un momento se puede hacer una biopsia del nódulo, sobre todo de los codos, que son los más fáciles de acceso. Entonces, no olvidarse, tenemos que examinar estas áreas, ¿no? Porque podemos encontrar los nódulos reumatoideos y ya nos indica un signo de que esa artritis va a ser agresiva. Vasculitis puede haber a nivel de la piel, necrosis, púrpura, úlceras en dedos, pioderma gangrenoso, a nivel del sistema nervioso, mononeuritis múltiple, polineuritis, y también a veces infartos viscerales, infartos de arteria aorta, etcétera, que ya son cuadros, digamos, más severos. ¿Puede haber un compromiso pleuropulmonar? Sí, generalmente dice más en varones. Puede haber pleuritis con derrame pleural, donde la glucosa disminuye, el complemento disminuye. Fibrosis intersticial con alteración de las funciones de las funciones respiratorias. Hipertensión pulmonar, que es un poco más raro. Bronquiolitis obliterante puede darse en unos casos, sobre todo cuando están en un tratamiento con penicilamina. Nódulos, puede haber cavitación, fístulas, inclusive neumotórax. Puede desarrollarse un síndrome de Kaplan, donde hay artritis reumatoidea más neumoconiosis en aquellos pacientes que trabajan sobre todo en las minas. Compromiso cardíaco, puede haber pericarditis. Tanto el derrame pleural como pericárdico generalmente es asintomático. A veces es un hallazgo y es muy laminar, muy pequeño, por eso que no da mucha clínica. En otras condiciones puede haber ataponamiento o arritmias. Compromiso neurológico. Puede haber vasculitis, mononeuritis múltiple. Por compresión del nervio mediano puede haber síndrome del túnel carpiano, el síndrome del túnel tarsiano, y también puede haber un compromiso a nivel cervical. Raro el compromiso del sistema nervioso central. Del compromiso neurológico, lo más común es adormecimiento, parestesias en los dedos de la mano, y a veces debutan así. Cuando examinamos no encontramos artritis, pero hay mucho adormecimiento en las manos, hormigueos, porque hay un compromiso a nivel interno de digamos, de este nervio mediano, para luego ya desarrollar el cuadro de artritis. Compromiso ocular, puede haber epiescleritis, la esclera superficial roja, el ojito rojito. Esta escleritis, la primera causa es la artritis reumatoidea. Por eso que los pacientes que acuden a oftalmología por alguna lesión de este tipo, inmediatamente el oftalmólogo hace una interconsulta reumatología para valorar si es que hay un cuadro de artritis de fondo, ¿no? Y hay que tener cuidado, hay que tratarlo porque puede haber una escleromalacia perforante y endoftalmitis y hasta pueden tener ceguera. Entonces, no olvidarse la escleritis muy asociada a la artritis reumatoidea. Asociado al síndrome de Sjögren, ¿no? Veíamos ayer el síndrome de Sjögren en la clase inaugural, en la cual hablábamos de que estaba muy asociado este síndrome de Sjögren con enfermedades de tejido conectivo, y una de ellas con mayor frecuencia es la artritis reumatoidea. También lo podemos ver en lupus, en fin, pero muy asociado con artritis reumatoidea, ¿no? La famosa queratoconjuntivitis zika, en donde preguntamos al paciente, siente sensación de ojo seco, siente basura en el ojo, ¿no? Entonces ya nos orientamos si es que puede haber este tipo de compromiso extraarticular. ¿Puede haber osteoporosis? Sí, porque muchos de nuestros pacientes, antes de venir a la consulta de reumatología, hacen abuso de los corticoides, se automedican, inclusive a dosis muy altas, porque vamos a ver las dosis que damos para artritis, son dosis pequeñas. Pero hay pacientes que toman dosis exageradas, entonces se condiciona un cuadro de osteoporosis, ¿no? Linfoma B de células grandes, también puede haber neoplasias asociadas. Síndrome de Felty ya es una complicación un poco más severa, donde puede haber esplenomegalia, citopenias, neutropenias, hiperpigmentación de miembros inferiores, úlceras, adenopatías, pleuropericarditis, ¿no? Ya es una complicación más severa, más sistémica. Nefropatías, generalmente por la misma enfermedad, no tanto, sino por el uso y abuso de los antiinflamatorios, ¿no? Entonces puede haber una insuficiencia prerrenal. Síndrome nefrótico por amiloidosis secundaria en aquellos pacientes que tienen artritis reumatoidea de muchos años, más de 10 años, desarrollan un cuadro de
amiloidosis. Glomerulonefritis por fármacos, per se, por vasculitis. Compromiso tubulointersticial asociado con el síndrome de Sjögren. ¿Cuáles son los hallazgos radiológicos importantes? Lo primero, aumento de partes blandas, es lo más común. ¿Qué radiografía debemos de pedir? En placa de grano fino, para poder evidenciar claramente los cambios que se dan en la artritis reumatoidea. Entonces, lo primero que debo de ver es si hay aumento de partes blandas. Luego de eso, una osteopenia yuxtaarticular, es decir, alrededor de la articulación, como una especie de descalcificación, ¿no? Se va perdiendo la consistencia, digamos, compacta del hueso alrededor de la articulación. Luego se puede ver pinzamiento, comienza a disminuir el espacio, luego alteraciones de alineamiento, luxaciones, y algo importante que es el signo patognomónico de la artritis reumatoidea en una radiografía son las erosiones, como ven acá, ¿no? La erosión. Se dice que la erosión, la primera que se desarrolla en la artritis reumatoidea por frecuencia, ¿no? Porque también lo podemos encontrar en otra articulación, es en la segunda articulación metacarpofalángica. Generalmente por ahí empieza la erosión cuando se compromete en manos, ¿no? Entonces siempre pedimos radiografía de manos de frente y oblicua para ver la segunda articulación metacarpofalángica. Bien. Si el paciente ingresa con un tiempo de enfermedad muy corto y pedimos una radiografía y encontramos erosiones, indica mal pronóstico, porque desde el inicio ya lo está desarrollando, en forma de quistes subcondrales o pérdida de cartílago. Puede haber, bueno, más adelante, ya con lesiones severas, las luxaciones, subluxaciones. ¿Puede haber radiografía normal? Sí, sobre todo cuando estamos en una artritis reumatoidea temprana, que de repente tiene 6 meses de tiempo de enfermedad, muy corta, pero el paciente es muy, digamos, perceptible de sus síntomas, encuentra que hay algo raro y extraño, acude a la consulta y de repente esa radiografía está normal. Y a veces hasta el examen clínico. Entonces, no encontramos inflamación. Entonces, ahí podemos hacer uso de otras ayudas al diagnóstico. La ecografía, que vamos a ver más adelante, que nos ayuda a diagnosticar ARs muy tempranas. Y también en algunos casos la resonancia magnética, ¿no? Para hallar cambios iniciales, precoces, que la radiografía ya nos denota cuando ya está más avanzada la artritis. Y esto es lo que hablábamos de la ultrasonografía. Está cumpliendo un papel muy importante la ecografía, basado en 2 técnicas. La técnica de escalas grises, donde aumenta la resolución espacial de las estructuras óseas, ¿no? O sea, nosotros examinamos al paciente, no encontramos inflamación, no hay signos de artritis, pero tenemos alguna sospecha, de repente porque hay un antecedente de un familiar, porque de repente es un paciente que consume mucho tabaco, refiere que tiene dolores, pero clínicamente no detectamos la inflamación, entonces hay alguna sospecha de que debe estar en alguna fase de artritis reumatoidea, de las llamadas fases preclínicas, ¿no? Donde todavía no hay inflamación. Entonces ahí es donde nosotros podemos pedir esta ecografía y podemos encontrar, mediante la técnica de escalas grises, aumento de la resolución de las estructuras óseas, lo que ya me sugiere que ese paciente va a desarrollar un cuadro de inflamación. O la técnica del Doppler de poder, en la cual esta es la más importante porque determina la presencia de aumento del flujo sanguíneo en pequeños vasos sanguíneos que indica ya inflamación, a pesar que clínicamente no lo detecta. Entonces imagínense qué importante es la ayuda de la ecografía, ¿no? Especializada para nosotros poder determinar una artritis reumatoidea temprana y así evitar la progresión, la deformidad que puede ocasionar esta enfermedad, ¿no? Es un hallazgo muy importante, un avance muy importante. Hallazgo de laboratorio. Los pacientes con AR, al ser portadores de una enfermedad crónica, van a tener una anemia normocítica normocrónica. Además, ellos tienen la creencia de que porque tienen artritis no deben comer carne, lo que hablábamos ayer. Y ya sabemos que solamente en la artritis por depósito de cristales, por monourato, que viene hasta la gota, es en la cual nosotros contraindicamos el uso de carne. Pero en la R no, en la artritis reumatoidea pueden consumir. Pero las creencias de estos pacientes son tan fuertes, entonces se suma la enfermedad crónica más sus creencias y costumbres que llevan a esos pacientes a tener una hemoglobina muy baja. En cuanto empezamos el tratamiento, esa hemoglobina comienza a subir y también comenzamos a trabajar en la dieta, ¿no? Que es importante en esos pacientes.
Leucocitosis puede haber, que viene a ser un parámetro de inflamación. Cuando hay mucha inflamación, tiende a elevarse. Tiende a elevarse también las plaquetas, puede haber trombocitosis, inclusive con fórmula normal, y puede haber eosinofilia. Entonces, si yo encuentro un paciente con poliartritis, con más de 5 articulaciones inflamadas, hinchadas, y que tiene un hemograma con leucocitosis, con trombocitosis, eosinofilia, probablemente este hemograma me traduce actividad de la enfermedad, que la artritis está muy activa. Podemos encontrar leucopenia si está asociado a síndrome de Felty, con trombocitopenia y con esplenomegalia, hepatomegalia, ¿no? Ya una R, digamos, sistémica. Puede haber linfocitosis importante si se asocia a leucemia linfoide crónica, puede haber eosinofilia, que ya hablábamos que es un cuadro de actividad de la artritis y también condiciona a un mal pronóstico. Los reactantes de fase aguda, nunca se olviden de solicitar velocidad de cementación, proteínas C reactivas, también tenemos la uroplasmina, aptoglobina, globulinas, pero los que más utilizamos es la velocidad de cementación y proteínas C reactiva, que están acelerados cuando el cuadro de la artritis está activa. Si tenemos la posibilidad de hacer una artrocentesis, extracción de líquido sinovial, por ejemplo, de la rodilla, para detectar, ¿no? Si es que hay un cuadro, digamos, a veces se agrega un cuadro infeccioso, entonces nosotros mandamos a ese estudio de ese líquido sinovial un cultivo. Entonces, vamos a encontrar características de este líquido sinovial en la artritis reumatoidea, que es turbio, tiene una viscosidad disminuida, leucocitos entre 2000 a 50.000, es un líquido inflamatorio predominantemente, con predominio de polimorfos nucleares, elevación de ácido láctico, glucosa normal o a veces algo disminuida, ¿no? Y obvio, el cultivo debe salir negativo, ¿no? Salvo que esté agregado un cuadro de artritis infecciosa. No olvidarnos el factor reumatoide, que son los autoanticuerpos contra la fracción FC de la inmunoglobulina G, sensibilidad al 75% aproximadamente y una especificidad del 70-90%. Puede estar presente en el 5% de pacientes sanos y el 15% de más de 65 años. Pero tenemos que asociarlo realmente si es que hay clínica, ¿no? Porque puede estar presente, ayer hablábamos de factor reumatoideo, pero si hay una clínica va a tener un valor importante. No sirve como screening ni como seguimiento, sino como pronóstico. Como diagnóstico sirve para confirmar si la clínica es sugestiva de artritis reumatoidea. Elevado en el 100% de los pacientes que tienen nódulos subcutáneos o vasculitis. También puede ser elevado en otras patologías. Puede estar presente, por ejemplo, en lupus eritematoso sistémico, en Sjögren, en hepatopatías, en lepra, en sarcoidosis, en tuberculosis, en mononucleosis. Puede estar presente el factor reumatoideo. Los anticuerpos anticitrulinados son muy importantes porque tienen una sensibilidad, si bien es cierto, similar al factor reumatoideo, pero son más precoces en detectar la enfermedad y especificidad muy superior del 90%, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una paciente con diagnóstico de artritis reumatoidea y ella quiere saber si su hija puede desarrollar la artritis, porque tiene ese temor, sabe que es hereditario, entonces podemos nosotros solicitarle este anticuerpo y a veces está presente aunque clínicamente el paciente no tenga ninguna característica de artritis. Entonces nos ayuda muchísimo para poder iniciar un tratamiento precoz, ¿no? Entonces esos anticuerpos nos han ayudado para poder detectar cuadros de AR más precoces, más tempranos. Los anticuerpos antinucleares aparecen también a títulos bajos. O sea, podemos tener un paciente con artritis reumatoidea con todos sus criterios de clasificación que vamos a ver más adelante y puede tener un ANA en pequeña cantidad positiva, ¿no? Anticuerpos que nos interesan en artritis reumatoidea, en conclusión, factor reumatoide y anticuerpos anticitrulinados. Evolución y pronóstico. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico en un paciente con artritis reumatoidea? Bueno, mujeres, edad avanzada, la R de la tercera edad es muy agresiva. Ni bien lo diagnosticamos, ya hay presencia de erosiones. Afectación radiográfica desde el comienzo. Pido una radiografía, ya veo erosiones, mal pronóstico. Con corto tiempo de enfermedad, ni hablar. Factor reumatoideo, anticipé y reactantes de fase aguda muy altos, 1000, valores de 1000, mal pronóstico. Nódulos reumatoides presentes, que son raros encontrar, mal pronóstico. Persistencia del brote durante un año. Estamos tratando la artritis, pero sigue activa. Mal. Nivel socioeconómico disminuido. Si no hay, pues, los recursos económicos, a veces no podemos utilizar las terapias
sobre todo las terapias biológicas que actúan muy bien para controlar la artritis reumatoidea, ¿no? Y compromiso de más de 20 articulaciones. Cuando hacemos la cuenta de las articulaciones afectadas, pues este número hacia adelante ya nos indica un mal pronóstico. Marcadores de actividad, no se olviden la velocidad de cementación, la proteína C reactiva, que nos indican para ver actividad de la enfermedad. La esperanza de vida se acorta de 3 a 7 años, ligados a artropatías más graves y sobre todo si está asociado a otras patologías, por ejemplo las infecciones, la hemorragia gastrointestinal o enfermedades cardiovasculares, ¿no? Hipertensión arterial. El tratamiento precoz mitiga la clínica, secuelas y mortalidad de esta enfermedad, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Para el diagnóstico teníamos los criterios antiguos, se basaba en las rigidez matutinas. Esto siempre debemos de preguntar, no olvidarnos, en la anamnesis. Cuando usted se levanta en la mañana, sus manos se las siente rígidas, sí están duras. ¿Cuánto tiempo demora para que usted ya pueda hacer puño? Los pacientes con AR van a decir 6 horas, 7 horas, todo el día, ¿no? Y es más, lo examinan y no puede hacer puño. Entonces, esa rigidez es muy importante. En los casos de la osteoartrosis, que es una enfermedad degenerativa, generalmente la rigidez matutina dura minutos, 5, 10, 15 minutos. Eso marca mucho la diferencia. Artritis de 3 o más áreas, sí que sea simétrico, artritis de las manos, nódulos reumatoides, factor reumatoideo positivo y alteraciones radiológicas típicas como erosiones u osteopenia. Entonces, en estos 7 criterios se basaban los criterios antiguos, no tenían que estar presentes más de 6 semanas, por lo menos 4 de ellos. Pero como ven, estos cambios solamente nos ayudan para diagnosticar artritis reumatoidea crónicas, avanzadas, pero no servían para una R temprana, que es lo que nosotros queremos. Entonces, tenemos los criterios del 2010, donde se une el Colegio Americano de Reumatología y el Colegio Europeo, y nos habla de sinovitis, debe estar por lo menos sinovitis en al menos una localización, más exclusión de otras causas, con una valoración de lo que vamos a ver ahorita, las puntuaciones de estas características, que debe estar más o igual de 6 de los 10 puntos de la siguiente clasificación. Número y lugar de articulaciones afectadas. Por ejemplo, si están afectadas 4 a 10 grandes, le ponen 1 punto. Si es de 1 a 3 pequeñas, 2 puntos. Si es de 4 a 10 pequeñas, 3 puntos. Más de 10 articulaciones con al menos participación de una pequeña, 5 puntos. Anomalías serológicas, factor reumatoideo, anticuerpos anticitrulinados. Si están a valores positivos bajos, le ponen 2 puntos. Si son positivos altos, más del triple de lo normal, 3 puntos. Elevación de velocidad de cementación o proteína C reactiva tiene 1 punto. Y duración de todos los síntomas al menos 6 semanas tiene valoración de 1 punto. Sumamos todos 6 o más, ya estamos nosotros haciendo un diagnóstico de artritis reumatoidea. Entonces, miren, se basa en el examen clínico, que es importantísimo, y en los marcadores velocidad de cementación, proteína C reactiva, anticuerpos anticitrulinados y factor reumatoideo. Y con esto nos ayudamos para hacer el diagnóstico. Cuando tengan que examinar sus casos clínicos, hacer la discusión de casos clínicos, se tienen que basar en sus criterios para poder clasificar esta patología. Bien, ¿cómo vamos a tratar? Primero, medidas generales, el estilo de vida, control de los factores de riesgo, hacer entender al paciente que es una enfermedad crónica, eso es muy importante. El uso de los antiinflamatorios y los corticosteroides son muy importantes porque van a controlar el dolor y la inflamación, que es lo que trae el paciente. Son, digamos, tratamientos que van a ayudar en el momento a bajar ese dolor y la hinchazón que el paciente trae y que le causa mucha limitación funcional. Los antiinflamatorios son sintomáticos que no van a modificar la progresión de la enfermedad, les cambia el dolor, pero no van a modificar el avance de esta artritis. En cambio, los corticosteroides son sintomáticos, pero sí modifican el curso. Pero en artritis reumatoidea daremos a dosis bajas, a dosis conservadoras. Ojo. Los fármacos modificadores de la enfermedad. Estos son muy importantes, en realidad, son los más importantes que utilizamos para la artritis reumatoidea. Estos fármacos modificadores los vamos a dividir en 2 grandes grupos, los sintéticos y los biológicos. Los sintéticos tenemos los convencionales y los dirigidos. Los convencionales, los que siempre van a utilizar, los que siempre han escuchado, el metotrexate, la eflunomida, sulfasalazina y los antipalúdicos. Dentro de los antipalúdicos, recordar la hidroxicloroquina. Dentro de los dirigidos están los inhibidores del JAK, el tofacitinib y el baricitinib.
Estos sí son de alto costo, un poco inalcanzables en los hospitales del MINSA y en el de salud tampoco, que yo sepa, no están incluidos, más en las clínicas. Los fármacos modificadores de la enfermedad biológicos, estos son importantísimos. El original, el primero que siempre utilizamos, si es que es necesario, es el el inhibidor del factor de necrosis tumoral, ¿no? Ahí tenemos el adalimumab, el infliximab y etanercept, etc. Los anti-interleuquina 1, anti-CD20, anti-CTL4, ¿no? O sea, tenemos muchos tipos de farmebiológicos. Y los biosimilares, así como tenemos los fármacos que son, digamos, las copias, tenemos los anti-TNF, el etanercept y el infliximab. Si bien es cierto, son biosimilares, sin embargo, el costo es casi igual, ¿eh? Así que no hay mucha diferencia en ese aspecto. Son de alto costo en sí todos los fármacos biológicos. En la primera línea de tratamiento, ¿qué vamos a dar? Alivio sintomático. Vamos a usar los antiinflamatorios. Si nuestro paciente tiene antecedentes de úlceras, de gastritis, trataremos de darle los inhibidores de la COX-2, tipo epirocoxib, tipo celecoxib. Si no hay esas características, trabajemos con nuestros antiinflamatorios clásicos, porque los dos son igual de eficaces. Podemos trabajar con nuestro diclofenaco, nuestro naproxeno, siempre tratando de dar dosis máximas y fraccionadas, porque hay mucho dolor de día y de noche. Los corticosteroides sí van a modificar el curso, aunque no a lo máximo, pero en algo van a alterar. Y es una terapia puente porque nos ayuda, porque los fármacos modificadores de la enfermedad actúan más o menos dentro de un contexto de 6 a 8 semanas, a veces hasta 3 meses, demora. Entonces, en todo ese tiempo nosotros estamos dando los antiinflamatorios y los corticoides. Y en cuanto comienza a actuar nuestro farme, ya nosotros comenzamos a disminuir las dosis de los corticoides y a veces también de los antiinflamatorios. Por eso le llamamos terapia puente o también ahorradores de corticoides, ¿no? Porque sabemos las reacciones adversas que traen los corticoides. Finalmente damos prednisona. Las dosis van según la actividad de la enfermedad, puede ser 5, 10, hasta 15 miligramos por día, tratando de darle las dosis en la mañana y en la noche, ¿no? Por decir 7 de la mañana y 10 de la noche. Si bien es cierto, el ciclo circadiano debe ser 7 de la mañana y 4 de la tarde, pero el paciente tiene dolor mucho en la noche. Entonces nosotros para mejorar ese dolor podemos darle, por decir, si decidimos darle 10 miligramos, 5 miligramos en la mañana y 5 miligramos a las 10 de la noche, para con eso controlar día y noche el dolor y la inflamación. Dentro de los fármacos sintéticos convencionales, recordar que es muy importante darlo desde el inicio de que tenemos el diagnóstico, el metotrexate. Este metotrexate es el fármaco de elección, podemos darlo como monoterapia, o sea, solo en sí el metotrexate o asociado como terapia combinada. Y su mejor asociación es la leflunomida. Ese es el fármaco que mejor debemos asociarlo. La dosis de metotrexate debe ir de 10, 15 miligramos semanal, ¿no? Y la leflunomida que da 20 miligramos por día, los dos de la mano. No se olviden que además ya debe estar recibiendo nuestro paciente el antiinflamatorio y el corticoide, ¿no? Que a no mucho debe llegar 10, 15 miligramos diario. Recordar el metotrexate que tiene toxicidad hepática, siempre vamos a estar dosificando, vamos a estar evaluando en el laboratorio las pruebas de función del hígado, TGO, TGP, y si lo usamos por 10 años, ver la posibilidad de una biopsia hepática, ¿no? Por las contraindicaciones que puede tener. Cuando damos metotrexate, siempre debemos agregar el ácido fólico. El ácido fólico lo damos, por decir, si metotrexate damos el día domingo, el ácido fólico lo damos de lunes a sábado porque puede competir y bajar la eficacia del metotrexate. La leflunomida se utiliza mucho asociado al metotrexate y si hay pacientes que tienen alguna reacción adversa al metotrexate, podemos darle leflunomida, no solo. Pero una buena asociación es metotrexate más leflunomida, con lo cual muchos de los pacientes van bastante bien. Otras asociaciones con otros inmunosupresores está la ciclosporina, la cetiofrina, la ciclofosfamida, sobre todo si la enfermedad es sistémica. Ahí es donde agregamos estos fármacos. Fármacos convencionales de acción lenta. Hola, de acción lenta.
También podemos dar la hidroxicloroquina. Y aquí hay que hacer un comentario especial porque en los hospitales del MINSA nosotros no tenemos la opción de dar leflunomida. Entonces, cuando utilizamos terapia combinada, estamos trabajando metotrexate más hidroxicloroquina generalmente. En algunos casos también utilizamos la sulfasalazina, ya sea cuando no hay una buena respuesta a estas asociaciones, podemos a veces hasta dar tres terapias combinadas cuando la artritis es muy agresiva, muy severa. Luego tenemos los fármacos convencionales dirigidos. Acá están los inhibidores de la tirosina, los famosos JAK, son proteínas quinasas citoplasmáticas pertenecientes a las enzimas asociadas a receptores de las citoquinas. Existen 4 tipos de JAK, JAK 1, 2, 3. Bloquean su sistema de señalización dentro de las células. Son también de alto costo. Y luego tenemos los fármacos biológicos, ¿no? Se utilizan si las terapias con metotrexate asociados o otro fármaco no han ido bien. Eso dicen las guías, aunque ya se utiliza a veces como primera línea. Si utilizamos los fármacos biológicos, generalmente en la mayoría de los casos va a ir asociado al metotrexate. Nunca dejamos de mano nuestro metotrexate, salvo que tenga algún tipo de reacción adversa el paciente a este fármaco. Tener cuidado que cuando vamos a iniciar algún fármaco biológico, debemos de hacer una pequeña evaluación del paciente, porque se puede reactivar si hay un cuadro infeccioso de fondo. Entonces vamos a tener que hacer algunos cultivos, hacerle el estudio del PPD, ver si hay algún riesgo de neoplasia, ya sea de varón o de mujeres, buscando según las frecuencias de neoplasias que puedan presentar, darle sus vacunas, ¿no? Para influenza, para que neumonía, neumococo, para evitar algún cuadro infeccioso que se pueda sobreagregar, ¿no? Entonces, no así nomás vamos a dar de primera instancia la terapia biológica. Y segundo, y muy importante, es también la parte económica, porque son fármacos de muy alto costo. Dentro de este grupo de fármacos tenemos el anti-TNF, el infliximab, adalimumab, el Tarneser, golimumab, el satrozimumab, y bueno, y siguen saliendo muchos más, anti-interleuquina 1, anti-CD20, el anti-interleuquina 6, y siempre recordar que dentro de los fármacos biológicos siempre vamos a trabajar primero con los anti-TNF, ese es el primero de elección. Si este no responde, si este falla, ya podemos ir trabajando con las otras alternativas que tenemos de manejo. Si luego de eso no podemos controlar el cuadro, podemos nosotros buscar otro tipo de mecanismo y ahí ingresarían los inhibidores del JAK también para poder trabajar si es que este tipo de tratamiento, digamos, no da el resultado esperado en el paciente. Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Chicos? ¿Chicos? ¿Están o no están en la clase? Sí, doctora, sí estamos en la reunión. Sí, doctora. O doctora. A ver, ¿alguna pregunta? O si no, yo les comienzo a preguntar casos que se puedan dar. ¿Cómo tratarían un paciente que tiene artritis reumatoidea y a la vez tuberculosis, que es algo que es muy común en nuestro medio? ¿Cómo lo tratarían? A ver, nuestro delegado. No está. Sí, estoy, doctora. Al final, A ver, ¿cómo tratarías que un paciente que tiene artritis reumatoidea y que a la vez piña tiene tuberculosis? ¿Qué le darías y qué no le darías? A ver, Rivera, Carmen Beatriz. Sí, doctora, buenos días.
Buenos días, Carmen. A ver, ¿cómo tratarías si tienes un paciente con artritis reumatoidea y a la vez tuberculosis? Creo que alguien está levantando la manito. ¿Quién levanta la manito? A ver. Uy, chicos, ustedes no hablan nada. Doctor, disculpe, Sí. creo que no podría en este caso tal vez darle metotrexate porque podría tener podría interactuar con la rifampicina. Aparte que es un inmunosupresor, ¿ah? Ujú. Generalmente lo retiramos. Sí, en esos casos el metotrexate lo suspendemos. ¿Qué otro fármaco tendríamos que retirarlo? Los anti, los que se van contra factores de necrosis tumoral, doctora. No, 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 no. No creas que de primera instancia vas a dar esos fármacos. O sea, No, no, generalmente claro. los fármacos que van a tener tus pacientes con artritis, en la mayoría de los casos van a ser el corticoide, la prednisona, el antiinflamatorio y el metotrexate, ¿no? Y el metotrexate asociado a la flunamida o metotrexate con hidroxicloroquina. Eso es el esquema que tú vas a ver con mayor frecuencia, ¿no? Y en ese interín, por ahí, desarrolla una tuberculosis. De repente el paciente se automedicó con muchos corticoides, ¿no? O bajó la defensa y bueno, por ahí un familiar que tenía tuberculosis y se infectó. Entonces, en esos casos está bien, tú le retiras el metotrexate, sería correcto. ¿Qué otro fármaco tendríamos que suspenderlo? Los corticoides también, doctora, creo. Claro, obvio, Ah, sí. Pero ¿con qué le dejarías? Porque tampoco no lo vas a dejar sin nada, porque las infecciones activan la enfermedad de la artritis. Entonces, ¿con qué fármaco quedaría nuestro paciente? mm, quedarían con los AINES, doctora, entonces. Claro, quedaría con su antiinflamatorio, digamos, puede estar con su naproxeno, su diclofenaco a dosis máxima. Y dentro de los fármacos que hemos mencionado, de los farmes, podía estar, por ejemplo, con la hidroxicloroquina, ¿no? Que este fármaco no tiene tanta reacción adversa y podíamos ir controlándolo mientras que va recibiendo todo su esquema de tratamiento, ¿no? Para ir controlando la artritis reumatoidea, porque de sí que el paciente siente mucho dolor, mucha inflamación, mucha molestia, ¿no? Y así se van dando las situaciones, ¿no? Entonces, es importante tener en consideración todos estos puntos, digamos, del tratamiento de la artritis reumatoidea. Y un concepto importante es el diagnóstico temprano, ¿no? Eso es muy necesario. ¿Alguien está levantando la manito? ¿O por ahí alguien dejó la manito? Ah, no, nadie dejó la manito. Bueno, chicos, el día de mañana, nuestro delegado, mañana en la tarde, ¿a qué horas tienen libre, por favor? Mañana en la tarde, miércoles. Tenemos libre en la tarde, doctora, a partir de las 4 p.m. así. Ya, correcto. 4 de la tarde. De todas maneras, me confirmas. Ya. El día de mañana estamos haciendo la clase de espondilopatía seronegativa, básicamente espondilitis anquilosante y artritis reactiva. ¿Ya? Entonces, quedamos por medio a las 4, pero me confirmas, por favor.